doctor. Muy bien, pues vamos a continuar con, con la parte de tratamiento para la retinopatía diabética. Bueno, muy bien, pues nada más como recordatorio de forma muy general, pues la retinopatía diabética actualmente es considerada como una de las primeras causas de ceguera irreversible a nivel mundial. Aquí en nuestro país definitivamente ocupa el primer lugar, seguido de algunas otras enfermedades también súper comunes como son el glaucoma, ¿no? La relevancia de esta patología para nosotros a nivel de nuestro país es que pues la cantidad de gente con enfermedades metabólicas, con predisposición o con el desarrollo de la diabetes es muy amplio. Entonces esto hace que de alguna forma los pacientes pues se encuentren en un riesgo sostenido y muy alto de presentar alteraciones microvasculares, ¿no? De acuerdo a la evolución natural, pues recuerden que a partir de los 10 años es considerado que un paciente puede empezar a desarrollar datos o problemas de retinopatía diabética, y a partir de ahí pues el paciente va a requerir pues un manejo, va a requerir una observación muy estrecha, y pues de ahí dar el manejo dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Entonces, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen retinopatía diabética, en forma general se han desarrollado diferentes líneas de tratamiento. Y esto es porque de alguna forma ninguna ha sido 100% efectiva, ¿verdad? Las complicaciones pues van a estar basadas en cuestiones funcionales renales, en cuestiones funcionales hepáticas, en la predisposición que puede desarrollar un paciente para tener este tipo de padecimientos. Y de alguna forma uno de los tratamientos que más comúnmente se utilizan pues son la aplicación de láser. Aquí, por ejemplo, tenemos una fotografía clínica en donde alcanzamos a ver pues múltiples puntos que son al inicio blanquecinos y que con el paso del tiempo nos van a generar un proceso de cicatrización. Entonces, el láser es uno de los tratamientos que se consideran como de los más efectivos para frenar esta enfermedad. Muchas de las veces cuando nosotros tenemos y recibimos pacientes, pues a veces traen dudas, traen pues ciertos tabús en relación a la aplicación de estos tratamientos. Hay quienes nos dicen que un conocido, algún familiar, algún vecino, después de que se aplicó el láser, se quedó ciego, ¿no? Entonces, en forma general, el láser es un tratamiento invasivo, es un tratamiento en donde vamos a ocasionar pues una quemadura controlada, una quemadura en la retina periférica y en las diferentes capas de la retina que va a ocasionar pues que haya un proceso de cicatrización reversible, ¿verdad? Entonces, obviamente si nosotros aplicamos láser en una cantidad muy amplia o lo aplicamos en zonas en donde existe la mayor sensibilidad de visión, es decir, el área macular, pues el paciente va a desarrollar secuelas irreversibles, ¿verdad? Los pacientes que se someten a tratamientos periféricos, pues normalmente no tienen una afección que perciban en relación a que pierdan visión. De acuerdo a los ensayos clínicos controlados que se han hecho para determinar qué tan efectivo es el láser, pues bueno, o sea, sí se ha demostrado que comparado con los pacientes que no se aplican el láser, pues van a tener una disminución, una reducción en el riesgo de que presenten una pérdida visual severa, que se traduce en la disminución de agudeza visual de 3 líneas, y que de alguna forma pues los pacientes que no se lo aplican van a mantener pues básicamente ese riesgo más aumentado, ¿no? En algún estudio de los que se realizaron multicéntricos nos hablaban sobre 16% contra 40% de los que desarrollan complicaciones. Es decir, el grupo que se aplicaba el láser, solamente 16% de los pacientes tenían una progresión, hemorragias vítreas o estadios proliferativos avanzados, comparado con el 43% de los que no se aplicaba el láser y se dejaban evolucionar de forma habitual. Pero bueno, el láser tampoco está recomendado para todos los pacientes, ¿verdad? El láser normalmente está recomendado para los pacientes que tienen estadios proliferativos o los que tienen retinopatías diabéticas no proliferativas, pero en estadios severos. ¿Sí? Si el paciente llega a desarrollar algún dato de retinopatía leve o moderada y nosotros aplicamos el láser, está demostrado que no va a haber ningún beneficio
funcional. Y al contrario, con el paso del tiempo podemos tener un incremento en el riesgo de neovascularización en la retina restante, ¿no? Entonces, el láser es uno de los mejores tratamientos que hasta la fecha, desde que empezó a aplicarse, se ha mantenido, ha evolucionado, por supuesto, ¿verdad? Actualmente tenemos diferentes tecnologías de aplicación, pero de alguna forma es el que se ha mantenido con mayor poder de efectividad para frenar las complicaciones que produce la retinopatía diabética. Una de las preguntas muy frecuentes de los pacientes es si con el láser se van a curar. Y pues obviamente no, el láser no cura. El objetivo principal es detener la progresión. Y si nos vamos a la parte estadística, disminuye el riesgo de pérdida visual severa en 50% a 4 años. Es decir, en forma teórica, y si todo está estable, el paciente va a tener una estabilidad sostenida durante por lo menos 4 años. Obviamente hablando con un control metabólico adecuado. Para los pacientes que tienen estadios más tempranos, es decir, que tienen retinopatías diabéticas no proliferativas leves y que se considera como el más efectivo, es el control metabólico. Pacientes que llegan en estadios tempranos, donde solamente hay microhemorragias, donde solamente tenemos microneurismas, donde tenemos la presencia de exudaciones en diferentes áreas de la retina, pues básicamente es el paciente que va a requerir un control metabólico estricto y una vigilancia estrecha, ya que de lo contrario, entonces van a tener un riesgo alto de que haya una progresión hacia estadios y complicaciones bastante fuertes. Posteriormente, cuando los pacientes con fotocoagulación no tienen una buena respuesta o hay hemorragias vítreas a pesar de la utilización del láser, bueno, pues entonces ya tenemos el tratamiento quirúrgico que va a consistir en la vitrectomía, que básicamente es la remoción, pues prácticamente quirúrgica de todo el sangrado, que de forma mecánica pues va a ocasionar una obstrucción a nivel de lo que es ya la parte vítrea, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo les mencionaba, ha habido otro tipo y otras líneas de tratamientos como son la utilización de los esteroides intravítreos, como son la triamcinolona, el acetonuro de fluocinolona, la dexametasona intravítrea y posteriormente la aparición de los antiangiogénicos intravítreos, conocidos como los anti-VEGF, que de alguna forma, a partir de que salieron al mercado, marcaron un parteaguas en el tratamiento y control de las retinopatías diabéticas proliferativas. Y no solo de las diabéticas, más bien las retinopatías proliferativas. Originalmente, el tratamiento con antiangiogénicos es una de las herramientas de bastante utilidad que se utilizan para tratar enfermedades vasculares de la retina. Una de las principales es la degeneración macular relacionada con la edad y a partir del 2016 la aprobación por la FDA para utilizarla en estadios proliferativos de retinopatía diabética. Otra de las aplicaciones también súper comunes a las que se les dio mucho énfasis es para los pacientes que desarrollaban edema macular clínicamente significativo, es decir, una disminución de la permeabilidad a nivel central de la retina que iba a ocasionar una extravasación y que se infiltrara líquido. Entonces, actualmente pues los antiangiogénicos los podemos utilizar combinados, a veces con láser, o a veces dosis de antiangiogénicos con láser y a veces incluso hasta las 3 herramientas más, pues digamos, más comúnmente utilizadas que son la utilización de antiangiogénicos más láser más la realización de las vitrectomías, ¿no? Pero bueno, estas terapias antifactor de crecimiento endotelial vascular, pues no tiene mucho que salieron al mercado. Originalmente se comercializaban para enfermedades como cáncer de colon, en el cual se aplicaba de forma intravenosa y se empezó a ver que los pacientes tenían una reducción sistémica bastante importante del factor de crecimiento endotelial vascular. Cuando se realizaron los estudios y se vio y demostró a nivel del vítreo el factor de crecimiento endotelial iba a estar aumentado, pues entonces es cuando se empezó a experimentar con la utilización de estos medicamentos en forma intravítrea. Entonces, pues obviamente se vio que tenían un uso y un beneficio bastante importante, ¿verdad? Que nos reducía los problemas de edema macular, que nos reducía los problemas de retinopatías proliferativas. Y entonces empezaron a salir
y a realizarse estudios multicéntricos de casos y controles por todo el mundo para demostrar si realmente tenían una efectividad global o solamente eran en algunas poblaciones o solamente en factores pues muy específicos, ¿no? Pero bueno, nuestra sorpresa fue que básicamente estos factores de crecimiento eran pues bastante efectivos en todas las poblaciones y se veía que nos daban estabilidad para poder pues básicamente meterlo como un tratamiento coadyuvante o alternativo a la parte quirúrgica o a la parte de láser, ¿no? En la actualidad se han hecho estudios en donde se ha sustituido el láser por este tipo de inyecciones, o se ha tratado de sustituir la cirugía con este tipo de medicamentos, pero pues obviamente el medicamento no deja de ser, no deja de ser pasajero y tener un pico de efectividad y posteriormente ir reduciendo poco a poquito ese efecto que nos va a dar para atrapar a las moléculas de factor de crecimiento endotelial, que son las que están implicadas en la neovascularización y asimismo en los problemas de edema macular diabético. Con el paso del tiempo, pues, y el desarrollo de la tecnología, fueron saliendo diferentes opciones terapéuticas. Entonces, el mismo laboratorio que fabricó el primer medicamento, que es el Avastin, fabricó este segundo, que es el Lucentis, que no es otra cosa más que una fracción de la molécula anterior, pero que por el peso molecular y las características generales que tenía el medicamento, pues se aprobó al nivel de lo que fue la FDA para el uso intravitro, tratando de forma alternativa, pues disminuir la utilización del otro producto. ¿Por qué? Porque justificación o justificando que al ser viales que tenían, por ejemplo, en esta presentación 4 mililitros, pues entonces tenían que utilizarse o podían utilizarse para múltiples pacientes. Y que el otro medicamento, pues bueno, o sea, al tener una fracción más corta y menos pesada, pues tenía ventajas sobre el otro medicamento, entre ellas, pues que solamente actuaba reduciendo el factor de crecimiento endotelial vascular que participa en la neovascularización ocular, mientras que el otro, el anterior, pues participaba con todos los factores de crecimiento endotelial vascular. Entonces, otra de las cosas que se veía es que el medicamento anterior, cuando se aplicaba a nivel ocular, pues tenía efectos sistémicos. Y de ahí, en algún momento, pues empezó a presentar una serie de casos relacionados con infartos cerebrales o infartos al corazón, los cuales pues pudieran ser atribuidos a la utilización del medicamento anterior. Obviamente al hacer los estudios y pues básicamente sacar estadísticas para ver si era significativamente importante o tenía pues un efecto estadísticamente significativo, como se le llama en la investigación científica, pues se demostró que no tenía una relación por la cantidad de casos que se presentaban en las poblaciones que utilizaban el medicamento. Pero de alguna forma, la implicación sistémica pues siempre estaba presente. Por lo cual este medicamento pues se consideraba como seguro. Por eso es que la FDA prohíbe, de hecho no desaprueba, más bien prohíbe el uso del otro medicamento para utilización intravítrea y solamente nos deja el ranibizumab como una de las únicas opciones para utilización intravítrea, ¿no? Obviamente con una diferencia en cuanto al costo, pues también bastante importante, pero al fin y al cabo con efectos clínicos similares entre uno y otro medicamento. Y con el paso del tiempo, pues bueno, los implantes intravitreos de degradación parcial. Estos lo que hacían eran que se degradación temporal que iba a durar aproximadamente 6 terminar el medicamento. Y durante este tiempo, pues íbamos a tener una liberación sostenida de ese esteroide intravitro que nos iba a reducir también los procesos de inflamación. Los procesos de inflamación, pues básicamente se reducían con la finalidad de aplicar láser principalmente. Obviamente, como les comentaba, en algún momento, pues nosotros lo que recomendamos a veces es la aplicación de láser, la aplicación de láser y antiangiogénico. Y pues bueno, el láser también ha tenido pues múltiples avances, ¿no? Antes se utilizaban los láseres argones, que utilizaban pues básicamente un gas que tenía que recargarse en los equipos. Y pues con el paso del tiempo, pues fueron sacando diferentes dispositivos que en la actualidad son los que más se utilizan, como por ejemplo este que vemos aquí, PowerPoint, que es un
equipo que nos va a dar pues, una longitud de onda de aproximadamente 510 nanómetros con un láser que va a producir quemaduras controladas, y después salieron los láser multipunto que nos daban un patrón y que con un solo disparo pues en realidad nos daba aproximadamente entre 15 y 25 disparos con diferentes patrones para poder tener menor efecto, digamos, inflamatorio en el paciente, ¿no? Los pacientes que con el paso del tiempo desarrollaban edema macular, que también es una de las complicaciones también muy importantes en la retinopatía diabética, pues entonces también eran susceptibles de recibir tratamientos con láser, así como vemos esta fotografía, donde aplicábamos pequeñas sesiones de láser por dentro de las arcadas, respetando, por supuesto, las áreas centrales de la retina. Los pacientes que por alguna razón llegaban a tener disparos sobre el área macular, pues entonces son pacientes que iban a percibir una mancha negra por el resto de la vida, ya que el láser es un tratamiento irreversible, en donde la quemadura no hay forma de eliminarla, ¿verdad? O sea, una vez que se quema el tejido, pues realmente es un tejido con secuelas pues permanentes, ¿no? Entonces, la finalidad del láser no es otra cosa más que, una, reducir el riesgo de que haya un crecimiento eh, o un sobrecrecimiento o una sobreproducción del factor de crecimiento endotelial vascular mediante la isquemia generalizada y permanente, ¿no?, de esa zona que se está aplicando láser y que, a la que se le está haciendo la quemadura, ¿no? Entonces, lo que les comentaba hace ratito, el láser no cura, lo que nos disminuye es que hay una pérdida visual al 50% en aproximadamente 4 años. El láser, pues entre más pronto se aplique, siempre y cuando cubra las indicaciones de ser pacientes con retinopatías diabéticas proliferativas o no proliferativas, pero en estadios avanzados o severos, entonces prácticamente el beneficio iba a ser bastante importante, ¿no? Pero pues obviamente necesitábamos, y comprobado mediante los estudios multicéntricos, que el paciente tuviera un buen control metabólico. Si el paciente no tiene un buen control metabólico, entonces nosotros apliquemos láser, cirugía, antiangiogénicos o una combinación de los 3 tratamientos que existen en la actualidad, pues era muy difícil poder llevar a cabo un buen control del paciente y una estabilización. Entonces, este es un ejemplo, pues básicamente de cómo son las quemaduras con el paso del tiempo. Al inicio son quemaduras blanquecinas o blanco-grisáceas, que con el paso del tiempo pues se ponen como un tejido cicatrizal negro. Entonces, la forma de aplicación es hacerlo por lo menos en 3 sesiones con la finalidad de aplicar entre 2.500 y 3.000 disparos en todo lo que es la retina periférica. Entonces, si nosotros aplicamos cantidades muy bajas de láser, entonces no va a ser efectivo. Si nosotros aplicamos cantidades muy altas de láser, entonces podemos ocasionar retinopatías post-láser por la inflamación intensa que va a generar pues prácticamente esa quemadura. Entonces, normalmente nosotros procuramos y sugerimos dividir en por lo menos 3 sesiones en donde apliques entre unos 800 a 1.000 disparos por sesión, con la finalidad de completar lo que les comentaba, entre 2.500 a 3.000 zonas de las diferentes quemaduras para disminuir pues, el riesgo de esta neovascularización. Entonces, los pacientes que se someten a este procedimiento sí pueden tener, aparte de la pérdida visual de 1 o 2 líneas, disminución en la sensibilidad periférica que comprobamos mediante las campimetrías que usamos normalmente para detección y control de glaucoma. Pero bueno, que de alguna forma, si la visión pierde 1 o 2 líneas de letras, pues bueno, no va a ser comparado con perder pues prácticamente a veces más de 6 a 8 letras o tener una hemorragia vítrea total que a veces pues deja solamente viendo sombras o solamente contando dedos a una distancia pues muy cercana a los pacientes. Un sangrado vítreo es un sangrado por el cual el paciente va a llegar a urgencias y lo primero que les va a decir es: doctor, amanecí y ya no veía con un ojo, ¿no? Entonces, pues normalmente esta es una de las principales causas de baja visual no dolorosa en los pacientes que tienen diabetes crónica, ¿no? Diabetes de larga evolución con control irregular y que de alguna forma pues tienen una pérdida visual severa súbita sin dolor, ¿sí? Las retinopatías diabéticas o las hemorragias vítreas van a ser esta principal causa, ¿no? O van a ser su principal causa. Bueno, y esta es
lo que nosotros queremos lograr. Los pacientes cuando tienen retinopatías proliferativas recuerdan que pues básicamente la proliferación de los vasos nos habla de un pronóstico malo. De acuerdo a la clasificación que veíamos anteriormente de la Academia Americana de Oftalmología, cuando los pacientes tienen neovascularización papilar o extrapapilar, entonces los vamos a considerar como pacientes con retinopatías proliferativas de alto riesgo, ¿no? O con características de alto riesgo. Entonces, la finalidad del láser va a ser, una, realizar quemaduras para disminuir el riesgo de vascularización en la periferia y dos, que de alguna forma los procesos de neovascularización tengan una regresión, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de un paciente que se somete al tratamiento con láser y en el cual al paso del tiempo pues vemos cómo hay una reducción en la cantidad de neovascularización que hay a nivel de la papila y a nivel o por fuera de la papila, ¿no? Ok. Bueno, este es un ejemplo así de los tratamientos con láser, pero no sé si se me perdieron los controladores, pero no lo puedo correr. Pero bueno, la aplicación de láser pues, no es otra cosa más que colocar al paciente en una lámpara de hendidura con un dispositivo que va a ir conectado al aplicador de láser y que de alguna forma es totalmente ambulatorio. El paciente llega y se aplica el láser entre unos 15 a 20 minutos por ojo y posteriormente pues se le va revisando cada mes con la finalidad de aplicar las 3 sesiones y completar los 2.500 a 3.000 disparos por ojo. Cuando el paciente pues básicamente no tiene una respuesta favorable con la aplicación de láser o porque a pesar de eso, o sea, a veces los problemas están tan avanzados que entonces la única alternativa es la vitrectomía. La vitrectomía normalmente nosotros la indicamos en los pacientes que tienen sangrados vítreos. Si nosotros vemos a un paciente que solamente tiene neovascularización, el tratamiento es láser, ¿sí? Y si tiene demasiada neovascularización a nivel papilar y extrapapilar, pues entonces combinamos la aplicación de láser más la aplicación de los antiangiogénicos intravítreos. Pero si el paciente desarrolla hemorragias vítreas, entonces a veces ya no es posible ponerle láser. El láser no se puede aplicar a través del coágulo porque no sabemos en dónde va a estar pegando. Y podemos, una, o bloquear algún vaso, una arteria o una vena de gran calibre, pues, en relación a lo de los vasos, o dos, llegar a lesionar el área macular. Entonces, cuando los pacientes tienen una pérdida visual severa, entonces entran al protocolo de los pacientes quirúrgicos, en donde la única opción de tratamiento disponible es la vitrectomía. La vitrectomía, por supuesto, combinada con el láser. Y como les mencionaba, a veces combinada también con el antiangiogénico para reducir el proceso de neovascularización. Dos, para que de forma mecánica retiremos todo este coágulo que se forma en la parte interna del ojo. Y tres, pues básicamente para liberar ese eje visual y tengamos una disminución en el riesgo de las complicaciones que nos puede dar una isquemia generalizada a nivel del globo ocular, como es el glaucoma neovascular, ¿sí? Entonces, normalmente las indicaciones de las vitrectomías son las hemorragias vítreas, ya sea de repetición o las hemorragias vítreas crónicas que pues, nos obstruyen totalmente el eje visual. Hay algunos artículos que nos hablan sobre el beneficio de realizar vitrectomías tempranas contra las vitrectomías después de los 6 meses. Ahora, ¿por qué de 6 meses? Porque normalmente hay algunas escuelas y algunas organizaciones médicas que prefieren que cuando los ojos tienen un sangrado vítreo, pues dejarlos en un tiempo o dejarlos un tiempo bajo observación con la finalidad de que el coágulo o la sangre que está en la parte interna del ojo se reabsorba. Pero bueno, aquí va a depender mucho del tipo de paciente para poder someterlo al tratamiento conservador, porque normalmente estos ojos se van a volver un factor de riesgo para desarrollar complicaciones todavía más severas, como el que les comentaba, el glaucoma neovascular. Y por supuesto, este coágulo de sangre en algún momento se va a volver una fibrina y esa fibrina nos va a ocasionar tracción directamente sobre el tejido de la retina, va a empezar a levantarla y a ocasionar un desprendimiento de retina traccional. Entonces, en algún momento les preguntan, ¿cuál es el desprendimiento de retina de los diabéticos? Es ese, el desprendimiento traccional, porque obviamente esos coágulos van a ocasionar fibrina y esa fibrina va a ocasionar tracción por el solo hecho de la cicatrización que se va formando de forma natural. Y por supuesto, bueno, edema macular traccional.
¿sí? Entonces, la vitrectomía temprana en los estudios multicéntricos nos ha demostrado pues, que nos reduce ese riesgo del desarrollo de complicaciones graves para los pacientes. Ahora, pues esta es la diferencia, ¿no? En un paciente que tiene un sangrado vítreo, como pues prácticamente no logramos tener una visualización interna al fondo del ojo, a veces la forma de lograrlo es mediante ultrasonido ocular, que no es otra cosa más que pues ver las imágenes que ya pues les había comentado en la clase de radiología que dieron ustedes, de ultrasonido ocular, que es donde vamos a ver solamente estructuras hiperreflécticas o hiporreflécticas o imágenes hiperecoicas o hipoecoicas. Y pues a través de esas valorar la integridad y que tengamos una retina plegada a su lugar, ¿no? Entonces el objetivo es liberar el eje visual. Nos comemos el vitro y otra vez tenemos una visualización hacia la parte interna del ojo. Y una vez logrando esta visualización, entonces le ponemos láser con la finalidad de estabilizarlo. Ahora, ¿cómo quitamos el sangrado? Bueno, utilizamos unos pequeños trócares que se insertan en el ojo para ingresar hacia la cavidad vítrea y con un pequeño aparatito que se llama vitrector, pues comernos de forma mecánica todo ese sangrado que se encuentra en la cavidad. Hay un dispositivo que nos va a dar volumen para que el ojo tenga y mantenga una presión estable y una pequeña cánula que no es otra cosa más que una lámpara y nos va a dar pues prácticamente visibilidad hacia la parte interna. Bien. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Porque algunas veces nos preguntan, oye, doctor, ¿y quiénes son los pacientes que progresan a retinopatía diabética? Bueno, pues como les comentaba, uno de los factores de riesgo pues, es los estados sostenidos de hiperglicemia, ¿sí? Sí, los estados sostenidos de hiperglicemia y por supuesto la duración de la diabetes mellitus. No es lo mismo un paciente que tenga 2 años a que tenga 20 años de diagnóstico, ¿verdad? Porque recuerden que esos pacientes cuando son diabéticos tipo 2, pues a veces tienen una sintomatología vaga, inespecífica, en donde el paciente pues, puede pasar varios años o sin diagnosticarse. O hay otro grupo de pacientes que al no sentir problemas, al no sentirse, digamos, físicamente con algún problema, pues entonces simplemente no se controla, no se cuida y pues obviamente no hay prevención de las complicaciones. Entonces la duración es un factor muy importante. Si las complicaciones microvasculares aparecen después de los 10 años, pues entonces hay que considerarlas pues prácticamente a partir de esas etapas, ¿no? Entonces la duración es uno. Dos, el control metabólico, ¿verdad? Mantener un estado de hiperglicemia sostenida siempre nos va a dar mayor riesgo de complicaciones. Igual con los triglicéridos, ¿no? El problema de la dislipidemia también. Los pacientes con hipertensión mal controlada y el embarazo. El embarazo es otro factor de riesgo que también se considera importante para el desarrollo de la retinopatía diabética. Y más que para el desarrollo, para la progresión. Las pacientes que están embarazadas y por algún motivo ya se conocían diabéticas y con algún grado de retinopatía, entonces el intercambio o básicamente el aumento de volumen de forma general, los cambios en la circulación, el incremento de cortisol y la aparición de nuevas o los cambios así hormonales generales van a ocasionar que prácticamente haya un incremento en la predisposición de que haya progresión hacia estadios más avanzados de las retinopatías diabéticas. Normalmente los pacientes o las pacientes, perdón, que se embarazan, pues hay que revisarlas cada 3 meses para evitar alguna complicación. Y si durante el trayecto del embarazo empiezan a presentar sangrado, el tratamiento es con láser. ¿Sí? Y los pacientes nefrópatas, la microalbuminuria en los pacientes también nos va a reducir el riesgo de que haya una buena evolución, ¿sí? La microalbuminuria está descrita como un factor de riesgo para progresión acelerada a retinopatías diabéticas proliferativas. Entonces, ¿cómo haces la detección precoz? Ahora, bueno, pues hay diferentes formas, ¿no? Uno de los principales así puntos es saber cuándo mandar a los pacientes. Por ejemplo, a ver, Irene, si estás en consulta y tienes un paciente que estás diagnosticando con diabetes tipo 2, recién diagnóstico, 45 años, la edad que tú quieras, y dentro del manejo integral del paciente, pues te acuerdas que hay que referirlo, pero entonces, los pacientes diabéticos tipo 2, ¿cuándo los refieres a oftalmología? De acuerdo al artículo que les mandé.
Pues podría ser, doctor, cuando tienen un descontrol en su tratamiento y cuando también se afecta cuando hay una disminución de la agudeza visual. A ver, ¿alguien más? A ver, Emilia. Emilia, 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 Emilia. ¿No está Emilia? No. A ver, Milagros.